tenía una primera parte eh, de contexto, si se quiere, problemático, y ese, pues pensar, reflexionar frente a qué es el ordenamiento, ¿no? El ordenamiento territorial en general se ha visto como un tema técnico en el cual pues hay poca discusión, simplemente uno sigue matrices en el desarrollo de una propuesta de ordenamiento territorial, partiría de una situación de un territorio en el presente y, y mirar hacia el futuro, es decir, hacer como un escenario prospectivo desde a dónde se podrían orientar los esfuerzos de transformación de ese espacio geográfico, espacio gente, es decir, territorio. Sin embargo, desde esa perspectiva uno podría decir que en el contexto del urbanismo, de la ciudad más bien capitalista, con las fuerzas del mercado y con este proceso casi de desregulación y laissez-faire, pues obviamente uno no podría decir que hay ordenamiento, sino más bien una anarquía territorial, porque esas fuerzas desequilibran también las ciudades. Ese era como un tema de debate. Sin embargo, entonces lo dejo ahí para decir que lo que es el interés de estas presentaciones, ya esta sería la tercera, es compartir los trabajos que venimos desarrollando. Y en este caso, pues voy a intentar hacer dos en uno, porque empezaré con el trabajo que desarrollamos en un equipo muy interesante, un equipo interdisciplinario que intentamos hacer una reconstrucción crítica de lo que ha sido la historia urbana de Manizales, en el marco de un proyecto que quería también entender cómo la Comuna San José hace parte de ese conjunto de ciudad. Y ese proyecto entonces se llamaba Mutaciones, Trayectorias Históricas, Mutaciones Recientes de la Comuna San José, pero en el marco de la historia urbana de Manizales, más de 100 años, ¿cierto? De historia de larga duración. Entonces, ese trabajo se sintetiza, espero, en esta presentación. Ahí estarían como las categorías en la parte de abajo que se han tratado de abordar la producción del espacio visto entonces justamente como ese proceso en el cual dialogan, generalmente se enfrentan agentes y actores sociales en la producción del territorio, en este caso urbano, en ese conjunto de prácticas, de procesos de la producción del espacio en el marco de una sociedad capitalista, de un urbanismo, en este caso del periodo neoliberal, lo que acaece es un desarrollo profundamente desigual. Me refiero a una desigualdad social que se expresa en unas injusticias espaciales. Esas injusticias espaciales, en nuestro caso, es la gran segregación residencial que existe, pero por otro lado también estos procesos de renovación urbana que en nuestro caso definimos como fallido. Y por último, todas estas situaciones han generado pues la irrupción o emergencia de movimientos sociales que luchan por hacer parte de las decisiones de producción de esa ciudad y es el derecho a la ciudad. Entonces, esas son como las categorías y ahí vemos esa dualidad, yo diría como los extremos, porque no es blanco y negro, sino que en ese espectro de desigualdad, pues está la ciudad que se vende como si fuera una postal, una ciudad bonita, planificada, con su nevado. Entonces, es una ciudad deseable, pero por otro lado, una ciudad que se oculta. Es decir, como lo hacía Sori, la ciudad oculta de una sociedad culta que oculta sus realidades más dolorosas, ¿no? Y ahí está, entre el proyecto de renovación urbana y construir, casi que cumplir con lo que era hacer vivienda social, pero está la cara más dramática también, esta foto de por acá la profesora Carolina Salguero. Entonces les decía que para superar pues la visión técnica estandarizada del ordenamiento territorial pasamos a una propuesta más de carácter de método de análisis territorial que yo propongo como una hermenéutica del territorio. Y esa hermenéutica parte del giro espacial interdisciplinario que retoma todo el discurso de Lefebvre y que a su vez es, digamos, hacerlo contemporáneo por parte de Soja. Esa conversación entre los dos me parece un puente interesante y en ese sentido entonces llegamos a la trialéctica de la espacialidad. Eso porque si hablamos de producción social del espacio, hay una tradición de carácter
marxista, en la cual entonces se entiende que la producción del espacio es resultado de las fricciones entre los agentes sociales. En este caso sería los que tienen más incidencia, los que definen normas, los planificadores versus los que más o menos reciben las decisiones de ellos. En esa lucha de contrarios también puede haber acuerdos, pero finalmente ahí está la producción. Pero quedaba soslayado una tercera arista, que es las culturas que surgen de esas contradicciones. Las culturas, por ejemplo, emergentes de las resistencias, que son los que hablan del derecho a la ciudad. Esa sería la tercera parte que compone la trialéctica. Entonces, pasar de la dialéctica a la trialéctica. Y en ese marco, entonces, retomando los postulados, como les decía, de Lefebvre y de Soja, entonces, Lefebvre es casi vanguardista en esa mirada y él dice, pasemos de la dialéctica socioespacial a la dialéctica de la triplicidad. Y no me voy a tener en eso, pero entonces decía que las dimensiones de la producción del espacio se simplifican o se expresan en las prácticas espaciales y es como se construye el espacio físico, por tanto, es la experiencia material. En segundo orden, son las representaciones del espacio, que son el espacio mental producido desde los órdenes de la racionalidad, y es el espíritu técnico, ¿sí?, de ordenación de ese espacio. Entonces es instrumental y de orden dominante. Y finalmente los espacios de representación de las comunidades diversas que hacen una construcción de un espacio social en plural y que tienen entonces una mirada creativa de reacciones, de resistencias y de transformaciones. Eso mismo lo dibuja Soja en otras ideas, que es primero, segundo y tercer espacio, pero casi que están hablando un poco de lo mismo, salvando pues también unos aportes nuevos, pero no quisiera detenerme en eso. Lo que yo he hecho entonces es presentar la relación primer espacio o espacio percibido a la luz de plantear unas categorías, una forma de cómo se puede llegar a materializar esto en términos de método. Entonces, el primer espacio sí es la configuración espacial. Pues uno diría, hay que hacer, por ejemplo, un análisis de las secuencias del crecimiento urbano, ¿cierto? Y también un análisis de su estructura urbana. ¿Cuáles técnicas? Pues hay que hacer un tema de infografías territoriales, cartografías, el uso de la fotografía histórica para ver esos crecimientos, etcétera. Un segundo espacio donde está todo este tema de los agentes urbanos y cómo producen modelos de urbanismo. El urbanismo es un discurso oficial y técnico que se compromete muchas veces a ser reformista, ¿sí? Es decir, usted atenúa la crisis social y los levantamientos sociales a punta de cambiar morfologías, pero hay otras maneras y las otras maneras vienen por el tercer espacio, que es la acción justamente que plantea el giro espacial interdisciplinario y es pensar en unas geografías contestatarias. Eso sería el tema de nuevas justicias territoriales. Entonces, desde allí, pues yo ofrezco eso, los conceptos, las categorías, los enfoques epistemológicos y los métodos cualitativos, técnicos, etc. Es la forma de hacerlo. Y ya puesto esto en práctica, entonces empecé a utilizarlo en lo que es la geohistoria de Manizales, una nueva perspectiva. Hay muchas visiones, explicaciones, pero nosotros en el diálogo que construimos en este proyecto hicimos más o menos este ejercicio que yo lo condenso, y es el primer espacio, morfología urbana en sus tejidos urbanos. ¿Qué dice esto? Pues algo nominal. Tenemos un casco fundacional con este damero, con unas parcelaciones, y eso evidencia unos vestigios de una ideología colonial en una ciudad que no es de ese periodo de tiempo. Es decir, que a pesar de que hay un anacronismo ahí, acá hay simbólicamente una idea también de, eh, digamos, adaptación de una lógica muy cartesiana a la construcción de un espacio, cartesiana físicamente y mentalmente. En segundo lugar, entonces, esa morfología expresa una estructuración espacial y eso ya tiene otra connotación. El espacio de Manizales se piensa como damero, pero para que se diera ese espacio urbano compacto, ¿sí?, compacto en el sentido pues de unidad, ahí eso generó una relación también de conflictos entre los que construyeron ese espacio morfológicamente hablando. Y es que hay toda una idea de que esto fue toda una epopeya de colonizadores. Sin embargo, esos colonizadores fueron los primeros casi latifundistas urbanos.
Y ese latifundismo urbano lo que precipitó fue unos conflictos con los campesinos posteriores que iban llegando. Entonces estos acumularon espacios y después fraccionaron, y entonces eso hubo peleas al punto que también hubo temas de pugnacidad y muerte acá, que eso muchas veces no se conoce. Entonces, en ese conflicto se produce el espacio compacto, pero también hay un pacto ahí entre esas peleas entre ellos. Esos pactos no se han estudiado mucho desde el punto de vista histórico. Y entonces ahí es cuando yo digo, en ese segundo espacio de los agentes, hay unos dueños, ¿cierto? Nominales del espacio que son como unos agiotistas, casi que se vuelven los que negocian la tierra con las concesiones que obtuvieron. Eso es una historia larga, pero entonces ellos pasan a ser del campesino, se supone pobre, a ser los ediles del cabildo. O sea, ya cobran un protagonismo político y son los que definen la junta repartidora de los lotes. ¿Sí? Ahí entonces concentran mucho poder. Y ahí está, por ejemplo, la historia de Elías González, un prohombre, pero que también tiene una historia oscura y habría que mirarla. Eh, Esas son, digamos, historias ocultas que serían interesantes de tratar más a profundidad, pero al final lo interesante de esto es que en esa primera fase de la ciudad, que es la disputa territorial entre 1849, ahí está equivocado, y 1880, es el primer momento en el que se genera una gran especulación de la tierra y genera una primera movilización social. Incluso, por ejemplo, April dice que la primera expresión de derecho a la ciudad fue aquí en Manizales en ese contexto. La gente se manifestó en contra de esa acumulación de tierra y cómo se hacían rico a punta de parcelarlo. Entonces, bueno, esto es una expresión de lo morfológico, que ya lo hemos visto mucho. Aquí como entonces se van haciendo ellos dueños de los principales terrenos de las parcelaciones y al final en el ensanche urbano empiezan ya a parcelar aún más esos que son como los anónimos, pero que son los que al final los hacen ricos a ellos. ¿Mm? Bueno, y acá está el caso de San José. San José es un ensanche urbano, pero de una alta división parcelaria. O sea, acá hubo un gran negocio inmobiliario que habría que analizar también a profundidad y por eso está todo el tema de parcelaciones. Entonces hay una jerarquía centro-periferia también en esa lógica de casi de desarrollo inmobiliario de la época. Después viene 1880, 1930, un periodo muy interesante de la ciudad. Yo lo llamo, no se ve allá, pero son como los tiempos modernos. Y son los tiempos modernos porque es cuando aparece el periodo científico-técnico. Pasamos de eso, los campesinos de Ruana, de Alpargata, a lo que es el momento de la ingeniería en la ciudad. Y se vuelve la ciudad del café. Y esa ciudad del café genera una configuración, un primer espacio, una configuración territorial, genera un conjunto industrial cafetero urbano extraordinario, o sea, son las redes técnicas de comunicaciones, el ferrocarril que ya no existe, el tema de carreteras también y otras infraestructuras, por ejemplo, los cables aéreos, el tema de las trilladoras, ese conjunto de sumatoria de ferrocarril, cables aéreos, trilladores, barrios de operarios, genera una ciudad industrial cafetera. Y eso es muy interesante también de reivindicar. Y eso hay mucha plata, digamos, de por medio como flujos. En 1920 Manizales generaba un circuito productivo de café de 30.000 toneladas. Y eso obviamente produce un espacio obrero, pero produce ya una primera acumulación de capital grande y eso es lo que genera también un traslado de una élite inicial cafetera a otros barrios. Y queda evidentemente la historia de San José como un barrio casi que de clase media y se ven sus obras. Bueno, entonces continúo, ahí hay un tema de morfología, cómo crece la ciudad, pero en ese segundo espacio también hay una cosa interesante, que en ese periodo sucede el tema de los incendios que son muy discutibles, ¿no? Algunos dicen que los incendios es la mejor estrategia para renovar una ciudad. Entonces, aquí puede ser que también haya pasado, ¿no? Que se quemó un cablecito. Vamos a ver hasta dónde llega esa historia oculta. Pero lo importante es que aquí también ya hay una verticalización de la ciudad en un sentido de cómo accionan las fuerzas del urbanismo. Manizales en su renovación contrata
una compañía norteamericana para que le haga el proyecto de renovación urbana, que es la Ullen Company. Y esa Ullen Company trae una cantidad de arquitectos importantes que también construyen las grandes edificaciones que generan esa ciudad del neoclásico, también una contradicción estilística porque ellos se piensan al futuro, pero piensan que la manifestación arquitectónica de ese futuro es el neoclásico que ellos veían en Europa cuando iban a hacer negocios con el café. Entonces, el espíritu del progreso era mirando también hacia atrás. Y bueno, y ahí están actores importantes, Manuel Mejía, que le decían Mr. Coffee, que era el gran comerciante del café en Estados Unidos. Entonces hay unos ensamblajes, como digo, de verticalidad muy interesantes, más que esa mirada plana, endogámico y costumbrista de la ciudad. Y por último, aparece ya una injusticia espacial representada en segregación socioespacial muy marcada. El barrio San José, un barrio de desarrollo puede ser espontáneo, pero un urbanismo vernáculo propio de la colonización antioqueña, que también tiene una historia social muy importante, pero no, ya la profesora Carolina nos ha enseñado tantísimo de eso. Y está el barrio Vélez como el primer barrio planificado obrero, y que también tiene un gestor, un promotor, que es el señor Vélez. O sea, ahí también hay una platica acumulada de ese buen hombre, ese prohombre. Y al final el barrio Versalles, que es la primera ciudad jardín, es el barrio jardín, por eso yo digo satélite, ¿sí? De la ciudad, a la usanza y a la mirada de las ciudades satélite y de las ciudades jardín europeas, ¿cierto? De Venezuela, Howard y toda esa historia. Manizales tiene todas esas historias. Y acá, por ejemplo, bueno, está lo de lo que les decía, la ciudad la ciudad cafetera, cómo la ciudad tiene un primer momento de industrialización alrededor del café, y ahí está el ferrocarril, esa historia maravillosa de subir un ferrocarril por estas laderas empinadas, lograr eso, generar estos ensanches y consolidarlos, generar una ciudad lineal con sus barrios planificados, y sus barrios de los ricos, ahí se segrega ya. Bueno, y todas estas infraestructuras increíbles de la ciudad. Lo que les decía, el tema del ave fénix andina, Manizales, la ave fénix andina, cuando pasa previo al incendio, las cenizas y su resurrección, pero la resurrección del pasado, ¿no? Es una cosa así. Después viene 1930-1990, que es el periodo de prácticamente de modernización. Estamos en el marco de la industrialización por sustitución de importaciones, y Manizales entra en esas lógicas que también son una mirada de modelo económico internacional que acá se aplica, y entonces eso deriva en una configuración territorial marcadamente moderno a través de nuevas infraestructuras, la avenida Santander como vertebrador de la ciudad, las grandes avenidas, se acaba el tren y vienen las carreteras y vienen las avenidas. Y ahí se va consolidando más el ensanche y la ciudad lineal, y eso va también configurando una ciudad todavía más segregada. Y entonces ahí está una visión tecnocrática de la ciudad. Y esa visión tecnocrática incluso implica la visita de grandes urbanistas a la ciudad. Por eso, insisto, su verticalidad. Viene Karl Brunner, a propósito, que estaba en Bogotá haciendo planes de desarrollo urbano, pero acá es invitado por el primer departamento de planeación municipal. Hay que pensar que la planeación municipal en el periodo anterior lo hacía la élite local, que era la Sociedad de Mejoras Públicas. ¿Sí? Y una mirada más desde la lógica del ornato que enfrentar problemáticas sociales. Entonces acá ya hay una visión institucional y aparece todo ese ensamblaje de Estado haciendo espacio. Entonces está el Instituto de Crédito Territorial, la Caja de Vivienda Popular, el Banco Central Hipotecario como el que presta la plata, pero a su vez también hay unas formas en ese mismo periodo que tiene que ver, me adelanto acá un poquito, hasta la ciudad de esa élite que va migrando, pero aparecen los primeros barrios pobres, marginales, porque este periodo, justamente el de la gran violencia, yo no diría hasta política, es una violencia estructural económica, ¿cierto? De desplazamiento del campesinado en ese proyecto justamente de modernización agroindustrial, que significa más concentración de tierra. El campo cafetero se dio, sí, en esa forma parcelaria, pero después hay una expulsión para acumular tierra y hacer hacienda cafetera. Y la contracara de eso son los suburbios pobres. Entonces, esto es un infograma que hace April que me gusta mucho, pero no voy a entrar, digamos, en un detalle, sino que hay eso, unas fases también
digamos, dialécticas. El desplazamiento de las áreas rurales produce la ciudad. Y como lo decía él, la violencia rural es la partera de la ciudad en Colombia. Y ahí se expresa esa dialéctica. Entonces, datos: despojo agrario, desplazamiento forzado, irrupción del campesinado a la ciudad. En la década del 30, 1930, en las áreas rurales del municipio de Manizales, había un total de 2.246 fincas cafeteras. En el año 1966 se redujeron a 2.660. ¿Esto qué significó? Una ampliación del número de haciendas. Pasaron de 95 a 184. Pero a su vez, y eso generó también una producción que subió en ese tema cafetero de 10.000 a 20.000 hectáreas de producción de café, pasando de 3.000 a 12.000 toneladas anuales. Eso generó la plata que se ve en la ciudad, en los barrios de ricos, en esas infraestructuras, pero dejando a otros al margen de ese desarrollo. Y acá, por ejemplo, está entre el 51 y el 64 se pierden 5.000 campesinos en las estadísticas. ¿Dónde aparecen? Pasa una ciudad de 89.000 a 190.000 personas y ahí están las laderas. Pues esas laderas que muchas veces como que también se ocultan, pero es la realidad. Son laderas estructurales de la pobreza. Yo lo digo más bien de los barrios de esfuerzo popular. Ahí está una ciudad que hay que explorar más detenidamente y están estos modelos que, digamos, no quiero entrar en detalle, pero es ver esa secuencia de una ciudad que creció muy en esta lógica, una ciudad compacta de damero, una ciudad que crece en sus ejes lineales de las infraestructuras, una ciudad que como consecuencia de políticas de desarrollo urbano para barrios populares, ya los barrios populares se van haciendo, es como una especie de satélites de barrios populares, pero también unos nuevos barrios ricos. Entonces, esa lógica de una ciudad que se va fragmentando ya y que en el último periodo es la fragmentación absoluta. Y esa fragmentación absoluta, pues acá está resumida en la idea de, me parece muy bien lograda, de Pedro Abramo, el economista de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que dice, las ciudades latinoamericanas son las ciudades confusas. Entonces, son ciudades que son compactas en la medida que, por ejemplo, densifica la pobreza, crecen las favelas en este caso, los pobres informales densifican, pero también hay una densificación hacia adentro de especulación inmobiliaria en renovación urbana, en procesos de antiguos engordes de lotes que se van densificando. Dices en Manizales todo el tema del crecimiento entre la Baja Suiza y el Mall Plaza, densificación, pero también está la de la renovación. Esa es la idea de compactar, pero a su vez, decía yo esta mañana, el falso dilema que esa es la forma de planificar. El capitalismo neoliberal, la ciudad neoliberal, es desregulada y ese vacío normativo permite que la ciudad entonces y las fuerzas del mercado generen dispersión, una ciudad difusa. Entonces, le juega a lo compacto, le juega a lo difuso. Es una ciudad completamente confusa y administrarla es muy complejo. Entonces, la ciudad de los ricos y la ciudad de los informales, ahí está esa lógica y Manizales pues hace parte de eso. Y entonces, lo que yo digo es Manizales bajo el ideal de progreso del urbanismo empresarial, es el urbanismo corporativo. Y acá eso genera una ciudad collage de actuaciones puntuales, acupuntura urbana de densificación para clases medias altas, pero también una acupuntura para pobres, hacer proyectos de ese tipo. Y eso ha permitido generar las dos estrategias paralelas, la renovación urbana con demoliciones, extirpación de lugares indeseados, y por otro lado, una inversión extendida de espacios defensivos de urbanismo cerrado, la privatopía. Entonces, lo que yo mostraba acá, aquí está la ciudad confusa entre lo compacto y lo difuso. Y entonces entro en la escena del presente, eso, acá está la ciudad difusa, la ciudad, por más que la Florida sea Villa María, es Manizales. Ese es un proceso de traslado, ¿sí? De trasplante de un lugar a otro, o si se quiere, como un pequeño espacio dormitorio, pero funcionalmente es Manizales. Y acá entonces está todo este tema. A pesar de eso, hay caminos veredales, espacios insulares, una historia también campesina allí que hay que, bueno, son los estudios que hace la profesora Beatriz Nates y otros. Y está entonces una ciudad fragmentada, archipiélagos carcelarios, que es la privatopía, vivir en el cerrado, pero también una ciudad perforada.
la de la acupuntura. Ahí que se da un crecimiento centrípeto, un crecimiento hacia adentro con gentrificaciones que no se logran, ¿sí? Por temas culturales, sociológicos. El rico manizaleño se niega a un retorno al centro, pero es una condición también de estilos de vida. O sea, la idea de la riqueza es vivir en el campo, no desde la lógica del consumo por su capital cultural de retorno al centro. ¿Sí? Y por otro lado, ese desarrollo centrífugo de la metropolización. Ahí está el juego entre densificar y ese crecimiento sostenido fragmentado. Dentro de esas lógicas, por ejemplo, del desarrollo centrípeto hacia adentro, está el tema de la producción social del espacio, en el caso de San José, también analizado por Carolina. Entonces, es este tema de los discursos de ciudad, ¿no? Y está la imagen de ciudad. El discurso es el del renacimiento, es el de la regeneración social y el cuidado ambiental. Pero lo que realmente esto ha generado un tercer espacio es el necrourbanismo. Lo que decía Milton Santos, una violencia simbólica que es aplanar las rugosidades sociales. Dicho de otra manera, el necrourbanismo es el capitalismo urbano define qué espacios viven y qué espacios mueren, qué tejidos sobreviven y qué tejidos mueren, y qué sociedades se desplazan y quiénes se quedan. Eso es el necrourbanismo. Eso sustentado desde lo que dice, por ejemplo, un antropólogo nigeriano que es Mbembe, que habla de la necropolítica, retomando también a Foucault. Entonces, acá se amplía al tema del necrourbanismo. Acá es estigmatización, expropiación, expulsión, desplazamiento, depreciación del espacio, gentrificación aplazada, dicho de otra manera. Y actores sociales que aparecen, movimientos sociales, ambientales, académicos, cabildos abiertos, periódicos que expresan lo que no gusta, artistas callejeros, y están estos trabajos de, como resultado, ¿qué pasa aquí? Paisajes contestatarios ante lo que es el paisaje del urbanicidio y las acciones reaccionarias de la política. Yo lo pongo en ese escenario. Y entonces seguimos en la última etapa, que es a donde yo quiero entrar. Ahí voy, digamos. Pero bueno, ahí está la exploración. ¿Qué sucede? Que ese es el proyecto, utilizando entonces un nuevo método, el de la geopolítica territorial. ¿Quiénes participan de esto? ¿Sí? Agentes públicos, privados, comunitarios. En la segregación, ¿juega la administración? Sí. ¿Sí? Hay ciertos niveles de perversión en toma de decisiones, yo creo que sí. Conectan con formas también de generar esas segregaciones, pero en fin, no quiero ahorita achacarle culpas a ellos, sino que este ejercicio hay que hacerlo. Entonces, segregación y necrourbanismo, en términos de quiénes actúan, los públicos, privados, comunitarios también. Y entonces, está ahí, la privatopía, están los comunitarios, pero está San José, y entonces, ¿ahora en qué estamos? ¿Qué es el trabajo que empezamos a desarrollar con Carolina y unos estudiantes, digamos, como dice Cerati, ahí vamos. Y, y, y entonces, ¿dónde vamos? Que si la planificación ortodoxa o la planificación estratégica lo que están orientando es profundizar la segregación, pensemos también en otras formas de planificación, y está el tema del diseño autónomo. Y el diseño autónomo como una perspectiva de diseño, pensando que la ciudad es una construcción diseñada, ¿cierto? Y ahí hay unas ideas de esos pensamientos de otra planificación, dicha como diseño autónomo. ¿Quiénes son los que nos proponen ideas interesantes, sugerentes en esto? Está el diseño sustentable para quitarle el sostenible y el tema de la innovación social. Y ahí está entonces lo que, por ejemplo, plantea Mancini. Dice, la cultura de la sustentabilidad como ecología de culturas. El diseño para la innovación social debe ser colaborativo, co-creativo, para entrar a la resolución de problemas y nuevas construcciones de sentidos. Y entonces, claro, hay un diseño difuso. El diseño difuso es el diletante, el de las comunidades, ¿sí? Y el de los activistas, contra el diseño experto, el de los profesionales. El diseño para la innovación social se puede orientar a la construcción de lugares y recrear comunidades
con la idea de futurizar diseños otros de ciudad. Y ahí me conecto con lo que plantea Harold Martínez, el profesor de la Universidad del Valle de Arquitectura, que habla que la ciudad se tiene que terraformativar, es decir, pensar que es tierra y que es territorio, que es gente diversa. Unos conceptos muy interesantes que el diseño nos está posibilitando idearnos nuevas cosas. La ilusión de la creatividad, entonces ahí está Papanek, pero retomamos a Escobar y Tony Fry, que es un filósofo del diseño que habla de la futurización, porque el desarrollo es desfuturizante. Y está el trabajo de egresados ya del doctorado en diseño, como Alfredo Gutiérrez, que trabaja diseños de los sures, diseños con otros nombres. Podemos hablar de diseño de los sures con otros nombres en lo urbano también. Y eso para hacer un diseño de ciudad pluriversal, porque están todos ahí. Entonces es para transiciones de otras formas de habitabilidad. Y ahí entonces, si uno piensa, ese diseño es de equivalentes de las formas tradicionales del diseño. ¿Y en la ciudad cómo? Pues miremoslo, a ver cómo es la cosa. Y por último, el diseño de confrontación, el diseño disidente y el diseño de especulación de otras formas posibles. Y ahí dicen, el diseño, ese diletante, es el que hurga en los bordes de la episteme y de la acción social. La margen no como ese espacio satanizado y peyorativamente señalado, sino un espacio muy creativo. ¿Mm? Y entonces hablamos de hacking amigable, porque también no solo la expresión en la realidad, sino en la conexión con el mundo, que es la web. Entonces también son formas de diseño entre lo real y lo que sería un territorio espectro, pero es real también, el del activismo digital, por ejemplo. Y hay unos autores sobre eso. Entonces, en ese tema yo digo, ¿tengo tiempo? Sí, Ah, claro. bueno, estoy corriendo. Entonces, aquí llego yo acá a eso, a la nueva propuesta, diseño autónomo territorial, categorías, por ejemplo, urbanismo comunitario, desde lo que ha sido una historia de cómo hacer barrios por la gente, pero también, ¿por qué no hablar de urbanismo anfibio? De unas ciudades que se inundan, ¿cierto? Que están siempre colapsadas, pues hay historias que relatan que puede haber un urbanismo de tierra y agua, ¿sí? Y entonces hay que mirar para atrás. Es decir, como la planificación siempre está mirando para adelante, no hay que mirar hacia atrás para pensar otros futuros posibles. Y entonces ahí es que yo llego a decir que podemos llegar no a la trialéctica, sino a la tetraléctica del urbanismo comunitario. Irán, que, pero está entre el giro espacial interdisciplinario y el giro ontológico del diseño hacia las transiciones. Una confrontación, en efecto, y por eso hablo de urbanismo paleofuturista. Para mirar el futuro, miremos el pasado. Y entonces las enseñanzas de las comunidades indígenas, de cómo producen sus espacios, ya voy a mirar por qué digo eso. Esto no es un tema arbitrario, no, tiene un sentido. Entonces, comunidades negras campesinas. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer arqueologías del paisaje para pensar que ya ha existido paisajes humanizados del pasado que pueden ser las llaves de acceso al urbanismo del futuro sustentable? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Diversidad de geografías físicas y humanas que ya han existido y que han generado procesos de urbanización a lo largo del tiempo. Así podemos diseñar nuevos territorios, diseñar. ¿Sí? Culturas anfibias, las que acá aparecen, por ejemplo, el urbanismo acuático del Titicaca o el de nuestras zonas de la cuenca del río San Jorge con la depresión momposina que se inunda y saben manejar. Entonces, todo eso yo lo llevo y me volví acá, por ejemplo. Si el tema es intervención ambiental en la ladera de San José y todo eso, y sacar la gente por eso, pues si ahí no está la historia del terraceo y las formas de apropiación diferentes, podemos hacer agroladeras, ¿cierto? Unas laderas de huertos, y eso es contrahegemónico también. Entonces ahí está la forma de manejar eso, las formas de las crecidas y todo ese tema de canales, el vivir en el agua. Yo no estoy diciendo que esto se vuelva una Venecia o un Ámsterdam, pero hay cosas que uno puede pensar. Entonces, en San José ya había contado toda esa historia muy bonita, retomada incluso del trabajo de la profesora Carolina, y es que San José, miren lo fantástico, lo que han querido borrar. Es un espacio residencial que fue de clase media, pero
de oferta de servicios sociales, fue el espacio de la educación, por eso estaban la escuela normal, la escuela de artes y oficios, el Instituto Manizales, la escuela modelo, pero también el espacio de pequeñas industrias familiares. Ahí nace, por ejemplo, fábricas de la ciudad, está esto de fábrica de chocolate Luker, pero también es el espacio donde aparecen los maestros, los artistas, los músicos, la retreta, todo eso, es decir, es un faro de la cultura. Y eso hay que reivindicarlo. Y por eso están los colegios, el Instituto Manizales, la Casa de la Cultura. Esa es la importancia de San José. Y entonces en su primer espacio, en la tetraléctica, es el espacio económico, industrial, comercial de ese sector. Bueno, en fin, pero eso se ha borrado. Y entonces nos llegan con un nuevo segundo espacio, ¿no? Y aquí es donde aparece el desconocimiento y la aventura ficcional de los planificadores desconectados con la historia. Entonces, no sirvió San José, este era el proyecto, ¿no? Por eso digo yo, la ficción inicial. Haga. Y entonces, ¿qué quedó de eso? Pues lo que se pudo construir. Y entonces ahorita están diciendo, replanteémoslo, pero replanteamiento desde la conciencia del diseño heterónomo, es decir, el experto, no el autónomo. Entonces, la nueva visión, la nueva propuesta institucional, y nos dicen que esta puede ser, esta es la llave del nuevo replanteamiento. Y entonces dicen que este modelo, ¿por qué no miramos a Kodan Shinonome de Tokio para pensar en cómo, para plantear una nueva historia de San José? O Citibú en Bogotá, el Triángulo de Fenicia. Esa puede ser una alternativa, pero nada que miran al pasado. Y entonces, como consecuencia, está el tercer espacio, el de los que se manifestaron. Y que también Carolina, yo insisto en eso, hace parte de esas historias. Y la gente dice, diálogo social, pero exigimos derechos, ¿cierto? No voy a contar todo esto acá. Y entonces aparece el cuarto espacio ya. Y es que ya la gente ha hecho talleres de diseño autónomo, fíjense en eso. Ya ahí está el diseño autónomo operando ahí. Es decir, hay planificación desde adentro, dicho así. Ahí va la cosa. Eso es. Entonces estamos en el cuarto espacio. ¿Qué pasaba? Que yo hice un artículo sobre esto comparando lo que pasa en Manizales con Bogotá y Barcelona. Entonces Barcelona como ciudad industrial le apostó a 22 arroba. Y entonces la gente tampoco es que le haya gustado a todos. Y ahí hay cuartos espacios increíbles. Entonces está Huerto Lab. Allá por eso yo retomo. O el tema de mercados vecinales, ¿cierto? Para decir, no nos impongan esto. Eso va a aparecer en el artículo. Yo lo dejé ahí. Y Bogotá, en historias de diseños autónomos, hay diseños autónomos no recientes, pues yo digo evocar el pasado. Y la estrategia de configurar barrios de izquierda tuvo, y por ejemplo, ahí jugó un papel muy importante Gilma Mosquera, de barrios. Y lástima que no lo tengo acá, pero lo dejo para que revisen el artículo cuando salga. Ahí dejo porque tengo otras cosas, pero yo creo que eso es suficiente. Entonces miren que es la crítica al ordenamiento tradicional, la crítica a la planificación estratégica y más bien cómo podemos hacer nuestras propias formas de diseñar desde la autonomía del territorio. Yo abogo porque eso también tiene que existir. No apelo a la anarquía per se, la anarquía como autonomía, pero que haya consenso entre lo que quieren planificar y otras maneras de hacer ciudades. Y que entonces las ciudades sean pluriversales. Por eso cierro con esto. Si Manizales se piensa como ciudad universitaria, lejos está de ser ciudad universitaria cuando impone una única versión de ciudad universitaria, porque la educación es popular también. Y acá hay educación popular y en la ruralidad hay educación popular. Entonces ni siquiera debería ser ciudad universitaria, sino municipio educador. Esa perspectiva tiene que ver con un diseño autónomo que cambia la perspectiva de discurso también de hacer territorio. Eso. Ahí vamos. Ahí vamos. Mucho voltaje, Sí. pero muchas gracias. Excelente.